Amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos todos al canal de YouTube al que os invito, si es vuestro deseo, a suscribiros. Vamos a hablar hoy demasiado brevemente, porque ya sé que estas cosas tienen que ser muy breves y, en fin, yo no tengo la talla de otros grandes profesores como Jalife Rami y otra gente Pero bueno, humildemente y con una formación que sí tengo, tanto profesional, científica como política y como activista social, pues me permito analizar cuestiones. Yo creo que hoy en día lo primero que tengo que decir es que fundamentalmente las izquierdas oficiales y oficialistas, gubernamentales, progubernamentales, y en el caso de España clarísimamente, no analizan la situación que vivimos en el capitalismo ni analizan la situación que tenemos hoy en día. Se hace un análisis como si la economía fuera algo real, tangible, basada en el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio, y esto es sencillamente mentira. Es cierto que durante el siglo XX, hasta que aparece la globalización liberal y toda una serie de fenómenos anteriores, el fin del patrón oro para que el dinero tuviera una base material, el mundo, la economía mundial se basaba en el trabajo y en el producto, es decir, en la producción. Se hacían toneles, se hacían muebles, se hacían coches, se hacían camiones, barcos, habían minas, se extraía carbón, todo eso existe todavía, pero esperar. Había toda la producción agraria, se sembraba trigo, había naranjos, todo eso está. Y todo esto era el producto. Y entonces el capitalismo se basaba en ese producto, en la producción, es decir, tanto produces, tanto beneficio tienes, tanto produces, tanto ganas, y a su vez el trabajador tenía, la trabajadora, la clase obrera tenía sus salarios, hacía sus luchas, sus huelgas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero con la globalización, o es lo que provoca la globalización neoliberal, todo esto acaba. Es decir, el capitalismo fordista, capitalismo basado en la producción, desaparece. Y aparece el capitalismo financiero, la financiarización de la economía. Es decir, el dinero por el dinero. Por tanto, lo que hay en este momento en el mundo circulando es dinero. Dinero. Y a su vez dinero que produce dinero. Es necesario que hay que producir cosas para poder comer, para poder vestirnos, para poder movernos, para poder desplazarnos, para que las mercancías se muevan. Es cierto que todo eso existe. Pero a su vez todas esas cadenas de producción están ligadas al sector financiero, financiarizadas y además endeudadas, es decir, son esclavas, igual que están más endeudadas las personas, las empresas tienen un endeudamiento terrible también. Es decir, todos formamos parte del gran sistema financiero ficticio que se crea. Y en ocasiones, ¿cuál es la solución a producir, a tener? Pues aparecen las burbujas. Aparecieron las burbujas del .com con temas y productos relacionados con Internet, apareció la burbuja del ladrillo, todas estas burbujas van pinchando. Y en estos momentos en que hay una gravísima crisis económica, que es la del 2008, que es una crisis financiera y de origen financiero, que además no se supera por la crisis del COVID, que es la que estamos sufriendo actualmente, porque el COVID rompe toda la cadena productiva y rompe toda la cadena, digamos, de movilidad y transporte, y esto no se ha recuperado todavía. Y es la causante de la inflación que agrava la guerra de Ucrania con las sanciones contra Rusia, que sobre todo provocan un incremento bestial de las materias primas y también de muchos productos alimenticios, inflación que ya venía, porque si recordáis, antes de la guerra de Ucrania,
los precios de la luz ya estaban subidos, disparados, el precio del petróleo también andaba disparado, es decir, había también toda una tendencia inflacionista y además había una crisis en la producción de alimentos y además teníamos una economía financiarizada. Entonces el mundo se basa hoy en día sobre la deuda. Todo el mundo está endeudado, los estados están endeudados. Por cierto, el estado más endeudado del mundo es Estados Unidos, pero como Estados Unidos impone al resto del mundo, cosa que es mala, muy mala, su moneda, que es el dólar, pues resulta que entre todas y todos los países del mundo estamos pagando su gran deuda externa y a su vez estamos endeudados con ellos, es decir, le pagamos la deuda, nos endeudamos. ¿Y entonces a qué se dedican hoy en día los estados? Los estados hoy en día, la Unión Europea, pues a crear y a producir dinero. ¿Cuáles son los sectores más subvencionados por los estados y por la Unión Europea, en fin, por todas estas superestructuras? ¿Son las clases trabajadoras? ¿Son las personas humildes? No, son las empresas y son las grandes empresas, mucho cuidado. No las tiendas de la esquina, ni el taller de automóviles, ni el pequeño agricultor, ni todos estos están asfixiados. No, los que están recibiendo las subvenciones son las grandes empresas, las grandes multinacionales, los bancos, que los estados a su vez mantienen y mantienen fabricando dinero, de forma que hay toda una economía ficticia. Luego, esa economía ficticia, esa globalización, ¿en qué se basa? Pues se basa ni más ni menos que en la propia deuda, en el propio dinero que se crea y crea dinero de forma que no le hace falta la producción y por otra forma se basa en las armas, en el armamento, en el dominio, en el imperialismo. Se basa en la amenaza. Esa amenaza que constantemente Estados Unidos esgrime sobre todas y todos. Es decir, ¿qué es el patrón que hay detrás del dinero? ¿Es el patrón oro? No, es el patrón armamento. Son los portaaviones, son los submarinos nucleares, son los bombarderos. Ahí China también está en ese juego. No solo tiene una economía potente, tiene un ejército muy potente también. Es decir, tiene una estructura que defienda esa razón de ser. Y eso es el capitalismo estúpido. Eso es lo que te está controlando y lo que te está dominando. Y eso es lo que te empobrece. Porque otra de las cosas que está haciendo el capitalismo, sobre todo en el mundo occidental y cristiano, en el que tú sobrevives y malvives, lo que está haciendo es sacar del propio Estado, desgajar el propio Estado para crear negocios privados. Y por eso se está privatizando la sanidad y se está dejando a que muera la sanidad pública, se está privatizando la enseñanza, se está privatizando la propia gestión pública y se está privatizando el agua, se está privatizando la luz, es privada en gran parte, y se está privatizando hasta el aire y el sol, las energías renovables. El capitalismo verde es una solución, digamos, a la privatización de los recursos naturales como son el agua, el sol y el aire. Ese es el mundo en el que vivimos. Y frente a ese mundo, y frente que no nos ofrece ninguna solución a las clases populares y a las clases trabajadoras, tenemos que reaccionar, tenemos que enfrentarnos y tenemos que organizarnos políticamente. Por eso podemos seguir hablando de este tema. Pero a mí lo que no me interesa no es, en este vídeo claramente, transmitiros el mensaje de que vivimos en un bluff que es mentira y donde los poderosos nos arrojan a la miseria. Eso ya lo sabéis todas y todos, aunque no queráis saberlo. Lo que os digo es que tenemos que organizarnos políticamente para cambiar esa situación. Y lo podemos hacer. Muchas gracias.